Ciudad de Nueva York, 11:30 am de un día de junio de 1950. Hora del mayor bullicio en la ciudad. La gente va y viene en una ajetreada urbe que no se detiene ni de día ni de noche. Autos, barullo de personas y el comercio a todo lo que da. Unos salen de trabajar, otros ingresan a sus empleos y otros más van camino a sus domicilios. Entonces, deambulando por la ciudad en la Quinta Avenida cerca de Times Square, un hombre camina desconcertado, completamente desorientado, embobado con aquel trajín de la metrópoli. De repente, al cruzar la gran avenida sin precaución, completamente embelesado en lo que ve, un automóvil que pasaba en ese momento a toda velocidad le embiste sin poder frenar para evitar el accidente. Aquel hombre queda tirado a mitad de la calle, sin vida. Pudiera pensarse que aquel sería un accidente más en una gran ciudad, una que no detiene su andar en ningún momento. Y sin embargo, algunas cosas hacen que aquel accidente no sea de ninguna manera algo ordinario en la vida cotidiana neoyorquina. Es cuando los oficiales de policía revisan al occiso para poder identificarlo que aquel accidente se convierte en algo completamente extraordinario. Sus ropas eran anticuadas, nuevas sí, pero bastante anticuadas. Una levita negra, pantalones estrechos, zapatos con hebilla y sombrero a juego. Unas ropas que habrían estado en la última moda hacía quizá 85 o más de 100 años. Los oficiales, al revisar minuciosamente las pertenencias, se llevan otra gran sorpresa. Si las ropas ya eran de por sí extrañas, más aún lo era el contenido de sus bolsillos. Al registrarlo, encontraron unas tarjetas de presentación en un papel de los que hacía mucho ya no se usaban en las imprentas, unos recibos por la manutención de unos caballos, unos dólares fuera de circulación que hacía ya mucho tiempo no se usaban en la vida cotidiana, pero en excelentes condiciones, y una carta dirigida a Rudolph Fentz con matasellos del año de 1876. El encargado de investigar el caso fue Hubert Ring, oficial a cargo de la Oficina de Desaparecidos de la Ciudad de Nueva York. Sus primeras pesquisas no dieron ningún resultado. Nadie parecía conocer a ese hombre. No había sido visto en el vecindario y por el aspecto que tenía no hubiera pasado desapercibido de las personas. Era como si hubiera aparecido de la nada. No obstante, consultando guías telefónicas antiguas, encontró a un tal Rudolph Fentz Jr. en un directorio telefónico, pero del año de 1937. Indagando más a detalle aquel nombre en la lista, resulta ser hijo del hombre desaparecido. Ok, hasta ahí todo correcto. Pero Rudolph Fentz Jr. llevaba ya varios años muerto. Había fallecido en 1945. Había trabajado en un banco durante muchos años y si viviera en ese momento, contaría con 60 años de edad. Obviamente, no concordaba con aquel hombre de 29 o 30 años muerto en la Quinta Avenida. La mujer de Rudolph Fentz Jr. sí vivía aún y contó al investigador que efectivamente su marido había fallecido en el año de 1945 a la edad de 60 años, pero que la filiación del hombre fallecido en el accidente de la Quinta Avenida corresponde a el padre de su esposo, su suegro, que desapareció sin dejar rastro una tarde del año de 1876 al salir a dar una vuelta al campo. El padre de su marido había desaparecido misteriosamente en el año de 1876. Salió a pasear, a fumar y nunca volvió. No se encontró ni rastro de él. Al consultar la lista de desaparecidos de ese año, los rasgos físicos y descripción coincidían exactamente con el hombre atropellado cerca de Times Square. 29 años, vestido con levita, zapatos de hebilla y sombrero a juego. Es decir, se trataba del mismo Rudolph Fentz, el hombre que había sido atropellado y muerto en la Quinta Avenida, quien había sido visto por última vez una tarde después de la hora de la comida en que se dispuso a dar un paseo por el camino contiguo a su granja y que efectivamente había desaparecido, y sus familiares habían reportado su desaparición a las autoridades de la época a la edad de 29 años.
Hace pocos años el investigador Chris Aubeck descubrió que un artículo del periodista Vincent Gaddis, publicado en The Journal of the Borderland Research en 1972, había sido hecho con la intención de generar una atractiva y duradera leyenda urbana, basada en ese incidente, pero no se pudo acreditar que ese raro suceso no hubiese ocurrido realmente, aunque trató de ser comparado con el relato de ficción del autor Jack Finney, llamado Estoy asustado. Cierto o no, el relato sigue contándose desde entonces. El año es 2006. Un hombre vaga perdido en Kiev, Ucrania, con una vestimenta extraña, anticuada y una vieja y descontinuada cámara en la mano, como si fuese turista. Aseguraba que no sabía dónde se encontraba, que había salido de su casa a tomar algunas fotos cuando observó en el cielo un objeto volando. Dijo que no lo había podido identificar, que el objeto, más que volar, flotaba. Entonces, decidió tomar su cámara fotográfica y luego de usarla sin saber cómo, se encontró en otro lugar y en otro tiempo. Un caso extraordinario del que existen documentación, fotografías y video, además de los análisis del psicólogo Dr. Pavlo Kutrikov. Espectacular salto al futuro medio siglo, posiblemente por la presencia de un objeto volador no identificado. En Rusia, la prensa dio a conocer un video de la existencia del caso de Sergei Panamarenko en el documental Viajero del Tiempo, donde se relata que el 23 de abril de 2006, un hombre de 25 años de edad estaba desorientado, caminando sin rumbo con una cámara en la mano por las calles de Kiev. La policía, al verlo, se le acercó y entonces aquel extraño les preguntó por una calle que para aquel entonces ya no existía. Los policías le pidieron que se identificara. El hombre les mostró documentos oficiales legítimos de la época de la Unión Soviética, de más de 50 años de antigüedad. Su nombre era Sergei Panamarenko. Los policías lo trataron como si estuviera demente, lo detuvieron y lo llevaron a una clínica de psiquiatría de Kiev. Allí el doctor Pavlo Kutrikov investigó a Sergei. La consulta del 26 de abril de 2006 quedó videograbada y en esa entrevista Panamarenko declaró que nació en Kiev el 16 de junio de 1932. El doctor le dice que no parece de 84 años, sino más bien de 30, pero él le dice que tiene 25. El doctor preguntó a Sergei cómo fue que apareció en el año 2006, y fue cuando habló de la foto que tomó del ovni, que observó en el cielo. Era de día. Quise dar un paseo por la ciudad, por lo que tomé mi cámara fotográfica, pero que se quedó sorprendido cuando revisó aquel rollo que había dejado de fabricarse en años muy pasados, aproximadamente en los 60 tempranos. Nunca se pudo explicar cómo ese rollo se pudo conservar en tan buen estado durante más de medio siglo. Sin embargo, Posner logró revelar todo el rollo fotográfico que mostraba imágenes de la ciudad de Kiev de la década de los años 50. También una foto de una mujer de unos 25 años de edad y otra imagen donde estaba Sergei Panamarenko, incluso con la misma vestimenta. La fotografía que llamó más la atención fue en donde aparecía el ovni con forma de campana, tal y como lo describió Sergei antes de revelar el rollo. En forma sorprendente, Sergei Panamarenko dijo la verdad. Existía la fotografía del misterioso objeto, un ovni que fue lo último que recuerda antes de viajar en el tiempo, 50 años hacia el futuro. Luego de hablar con el doctor Kutrikov, Sergei se dirigió a su cuarto. La cámara de seguridad de la clínica captó el momento cuando lo hace, pero ya nunca se le vio salir. Después de esta escena, Panamarenko desapareció. La única salida siempre estaba vigilada. Las ventanas del cuarto tenían barrotes. Era imposible escapar. La mujer de la foto era Valentina Kulik, la novia de Sergei. También se supo que vivía en Ucrania y que se le preguntó por las fotos. Valentina poseía más fotos de cuando era joven y novia de Panamarenko.
La policía contó a Valentina lo que ocurrió a Sergei Panamarenko y ella rompió en llanto. El caso de Sergei Panamarenko abre la posibilidad de que un ovni haya causado que un hombre viajara en el tiempo hacia el futuro, una extraordinaria posibilidad de que otras inteligencias puedan de alguna manera controlar en el tiempo. Un caso difícil de creer, un caso muy controvertido, pero un caso que realmente existió en lo que hoy se conoce como Rusia, anteriormente la Unión Soviética.